Y honestamente, mi amor, yo no sé si contarle, no sé todavía qué decisión tomar al respecto. Y también pues me parece muy curioso lo que te está pasando. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, pastor, buenos días. Bien, gracias a Dios. Qué bueno reunirnos. Bienvenida, el Señor te bendiga. Gracias. Amén, gracias. Igualmente, pastor. Listo, entonces vamos a iniciar la clase. Bien, vamos a, vamos a orar y vamos a iniciar este proceso. Señor, gracias te damos por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias. Gracias por tu amor y cuidado. Gracias. Gracias porque nos bendices, porque nos ayudas, porque nos levantas, porque nos fortaleces, Señor. Eres exaltado, Señor, eres nuestra torre fuerte, nuestra roca eterna. En ti confiamos, en ti esperamos, Padre Santo. Gracias te damos, maravilloso Dios, por este tiempo, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia. Gracias te damos por las personas que toman esta clase. Permite, maravilloso Dios, que sea de gran bendición, Señor, para cada uno de nosotros y que sea de muchísima ayuda, Padre. En el nombre de Cristo, gracias, oh Dios. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a trabajar un tema que es el tema del poder de Dios. No sé si tienes alguna pregunta de lo que hemos venido trabajando. No, pastor. ¿Has estado viendo las lecciones? ¿Viste la lección pasada, la que les dejé en el link? Sí, sí, señor. Ya vi la clase que no pude ver. Ya la escuché. La justicia y la ira del Señor. Sí, la justicia y la ira.
No surgió ninguna pregunta. No, la verdad no, yo tenía como la misma inquietud que tenía el compañero ahí en la clase, que uno siente entonces que como que si no hay pago, como que no hubo justicia, ¿no? Como que si no está, uno no ve que está en la cárcel o que fue sentenciado, entonces uno siente que como que no le cuadra el tema de que la justicia de Dios es distinta, es restaurativa. Entonces, pienso que cambiarse ese concepto de la justicia punitiva es como lo más difícil para uno ya en este tiempo, pues porque uno siempre quiere como que el que la hizo la pague, porque así debería ser. Pero pues ya entender eso y lograr como cambiar eso y entender que Dios lo que está buscando más que darnos una pena es restaurarnos, es la parte como en la que uno tiene que trabajar para entender la justicia de Dios como realmente es, ¿no? Efectivamente, así es. Sí, es algo muy complicado, muy complicado. Lo que pasa es que infortunadamente nosotros no tenemos en cuenta que si hubiese, digamos, ese pago a todos, pues que ese pago también nos incluye a nosotros. Entonces, bueno, Señor, ¿y por qué no destruye a los malos? Perdón, tengo que iniciar contigo porque tú eres muy malo. Entonces ahí sí, cuando Él me dice eso a mí, uy, ¿cómo así? No, Señor, ahí sí es misericordia. Entonces sí, es muy complicado ese concepto. Muy bien, hoy vamos a Sí, trabajar. Sí, dime por favor. no, sí, cuando uno ya lo pone en el contexto de uno, porque el problema es que siempre nos creemos buenos, ¿no? O por lo menos mejores. Entonces, cuando Correcto. ya uno lo pone en el contexto así como usted lo pone, tendría que empezar contigo, ahí si uno ya empieza a decir, uy, no, esto es mejor no. Entonces, mejor no, correcto, sí. Es muy cierto. Muy bien. Hoy vamos a trabajar. Recuerden, por favor, que estamos viendo los atributos o perfecciones de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? O también se conoce como la naturaleza de Dios. Y, digamos, básicamente lo que se está viendo en este segmento de la materia es analizar detenidamente algunos de los atributos o perfecciones de Dios en el Antiguo Testamento. En este caso, hemos visto entonces, por ejemplo, la justicia de Dios, la santidad de Dios, hemos visto la ira de Dios, hemos visto el gesed de Dios, ¿cierto? Y hoy vamos a ver el poder de Dios. Eh, claro, obviamente no vamos a agotar todos los atributos o perfecciones o naturaleza de Dios porque pues es imposible, la verdad. Solamente vamos a ver algunos, es decir, de hecho, este es el último que vamos a ver, ¿no? Ahora, si desearan ver algún otro tema de esto de los atributos, podemos proponer, ¿no? ¿Por qué no vemos este otro tema? Listo, está bien, porque ahí reitero, hay muchísimos. Ahí se puede ver, todos los que se trabajan en la teología sistemática tienen algún inicio en el Antiguo Testamento, o sea, estamos hablando de inmanencia, de trascendencia, de omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, gracia, amor, en fin, una cantidad de atributos que reitero, pues si nos ponemos a verlos todos en la materia, no avanzaríamos en otros temas que ya les propuse en el plan de curso. Por eso, entonces, de cada tema vamos a ver algunos conceptos. Hoy vamos a trabajar entonces el poder de Dios. La palabra para poder en el hebreo es la palabra geber. Yo siempre con mis garabatos acá les recomiendo que los intenten hacer también allá, aunque no hayan visto hebreo, eh, porque eso nos ayuda muchísimo a trabajar esta parte. El geber, así se llama. Aunque la U no está en el hebreo, la colocamos en el español para que suene gage, gigogu, porque la letra gimel, la primera que está ahí, en el hebreo, en el español suena como gebe. Ahí se ve bien toda la palabra del hebreo o se ve cortada. No, yo la veo bien. Muy bien. Geber. Este es el término Geber que reitero es el término para poder en el Antiguo Testamento. Y tenemos que empezar diciendo que, cuidado, en el Antiguo Testamento, y esto puede ser muy chocante para nosotros, pero es la verdad, es la realidad y nosotros no podemos, digamos, obviar esta parte. ¿Cuál? Que el poder de Dios en el Antiguo Testamento se evidencia en la actividad guerrera.
reitero, eso nos va a golpear a nosotros muchísimo, y este concepto tiene que ver con esa pregunta que siempre nos hacen: ¿y por qué Dios manda a matar niños, mujeres y gente inocente en el Antiguo Testamento? Y claro, hay algunas, digamos, interpretaciones que se pueden ensayar al respecto. Pero reitero, el poder de Dios en el Antiguo Testamento es guerra, es guerra. Y el concepto de la guerra en el Antiguo Testamento es muy fuerte. Por ejemplo, los cantos ensalzaban al Dios de la guerra. Nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay muchos cánticos que van a hablar de ese Dios de la guerra. Uno de ellos es, por ejemplo, el del Éxodo 15. Vamos a leer Éxodo 15 y nos damos cuenta de uno de los de esos momentos en los cuales se va a evidenciar muchísimo esta parte. Éxodo 15, versículo 21. Leámoslo, por favor. Solamente para mencionar un texto. Éxodo 15, versículo 21. Y María repetía: canten al Señor, porque se ha cubierto de gloria. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Fíjese. Entonces, esa gloria de Dios en el Antiguo Testamento es que ha destruido a todo un ejército. Los ha destruido ahogándolos en el mar de los juncos, y se le da gloria por eso. De hecho, en el Antiguo Testamento se menciona una de las fuentes que se utilizaron para escribir lo que nosotros conocemos como Biblia, es el texto de Números, capítulo 21. Miremos lo que dice Números, capítulo 21, versículo 14. Por eso se dice en el libro de las batallas del Señor, o las batallas de Yahvé, o las batallas de Jehová. Eso depende la traducción que hayan hecho. Entonces, recordemos, muchachos, hoy estamos viendo en esa gran temática. Recordemos que hemos visto dos grandes temáticas en esta materia. Que la primera temática, recordemos, por favor, que estamos viendo dos grandes temáticas, o hasta ahora hemos visto dos grandes temáticas en esta materia. La primera temática fue la de los nombres y títulos de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahí vimos entonces el Dios el tetragrama, el Elohim, y una cantidad de títulos: el Shaddai, el Elión, Nisi, Sidkenu, Makadesen, en fin, todo eso. Luego empezamos a ver un segundo gran tema, que es el tema de la naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento, que también se llama atributos o perfecciones, ¿cierto? Según algunos teóricos. Muy bien. Y vimos en este segundo tema el gesed de Dios, es decir, la misericordia de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, y hoy estamos viendo el poder de Dios. Recuerden que hay mucho para ver, porque las perfecciones o atributos de Dios son muy grandes, y esto, digamos, no lo vamos a agotar en esta clase, porque también yo les hice una propuesta temática en el plan de curso, y lo que estamos, digamos, es como trabajando algunas de las temáticas o de subtemas en las grandes temáticas que le propuse. Y hoy entonces vamos a terminar esta segunda sección de la naturaleza de Dios o los atributos, hablando del poder de Dios. Y les estaba diciendo que el poder de Dios en el Antiguo Testamento se evidencia en la actividad guerrera, que el término es este término de acá, que es el término Geber, es el término para poder en el Antiguo Testamento. Y básicamente lo que se pretende mostrar es un poder bélico, un poder guerrero de parte de Dios, y que había cantos que ensalzaban ese poder bélico de parte de Dios. Ahí está el Éxodo 15, 21, donde María, después de que el pueblo de Israel pasa el mar de los juncos, entonces ella canta un cántico con esas características. Y les estaba diciendo que en el Antiguo Testamento una de las fuentes que se utilizaron para escribir el texto bíblico es el libro de las guerras de Yahvé, o el libro de las guerras del Señor, en Números 21, 14.
Y hay un libro, o sea, las guerras de Yahvé son tan importantes que hay un libro específico que se ha hecho en el cual se consigna ese concepto de las guerras. Y es que, bueno, obviamente al Señor le van a seguir los poderes de los cielos porque el Señor tiene ejércitos. Entonces, cuando la Biblia habla del término Sebaot, que es un término muy importante en el hebreo, que es este término de acá, el término Seba, ese término significa ejército, significa Sí, hueste. El término Seba este es el término Sebaot. Y este término significa ejército, huésped. Y cuando habla de ejército huésped, está hablando de los ejércitos de los cielos, ¿cierto? Porque recordemos que aunque el Señor es un Dios único, no está solo en el cielo, sino que es un Dios que está acompañado de, como la Biblia habla, de miles y miles de ángeles, ¿correcto? Pero también cuando incluso la Biblia habla de ejército, se refiere también a los ejércitos de la tierra y también incluso se refiere a los astros, a los planetas y todo ese asunto. Entonces este término Sebaot, reitero, significa ejército huésped, y el Señor entonces tiene sus ejércitos y esos ejércitos le siguen a él cuando él baja a la tierra a destruir pueblos, por ejemplo, como los cananeos o como la Biblia dice los eteos, amorreos, jerjeseos y todo este asunto. Ahí hay unos textos que podemos leer: Josué 10:11, Éxodo 23:28, Deuteronomio 7:20. Leamos por lo menos uno de esos textos. Josué 10, puede ser, versículo 11. Dice así: mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel, que los hijos de Israel habían matado a espada. Aquí vemos que hay algo muy importante. En el momento del Antiguo Testamento, Israel no tiene un ejército formalmente establecido. Eso se dio por allá, ese ejército se dio más o menos por allá en la época de David y se consolidó con Salomón. Que se acuerdan ustedes cuando la Biblia habla de que se unieron a David cuando él estaba huyendo de Saúl, los amargados, los endeudados, los afligidos, y muchos de ellos llegaron a ser los famosos valientes de David. Ese es como el inicio del ejército de Israel, pero antes no. En la época de la conquista de la tierra, en la salida del éxodo, en el éxodo, en la época de los jueces, Israel no tiene un ejército formalmente establecido. Y lo que hace Dios es acompañarlos en las guerras a ellos, pero las estrategias bélicas de Israel siempre son supranaturales. Es decir, Dios acompañándolos a ellos con milagros. En este caso está hablando de unas piedras que el Señor lanza, ¿cierto? Y que esas piedras terminan matando más gente que las que el pueblo de Israel mata con sus espadas. Bueno, hablar de espadas es un anacronismo porque en ese momento no había espadas. Entonces, siempre las batallas de Israel son, reitero, con estrategias bélicas supranaturales. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque quiere que Israel entienda que no es con la fuerza de ellos, que no es con sus armas ni con sus estrategias, sino que es la ayuda sobrenatural de Dios. Y absolutamente siempre, cuando nosotros leemos en el libro de los jueces, recordemos que cuando un juez va a la batalla, lo que dice el texto bíblico es que el Espíritu del Señor vino sobre él. Y entonces es por eso que Sansón puede matar al león, que Sansón puede arrancar las puertas de la ciudad, colocarlas en su espalda y llevarlas hasta el monte. ¿Por qué? No es porque él sea capaz de hacerlo, sino porque el Espíritu de Dios está sobre él. Y la Biblia es muy enfática en eso. Por ejemplo, cuando Gedeón, recordarán ustedes que son 31,000 soldados y el Señor dice, no, son muchos. Dígales que los que tengan miedo se devuelvan, y se devuelven 21,000 y quedan 10,000 ahí. Dice, todavía son muchos.
llévelos al arroyo y el que beba agua de X manera, entonces ese es. Y finalmente de los 31,000 soldados quedan 300. Y dice el Señor, con esos es que voy a salvar a Israel. Y entonces nuevamente hay una estrategia bélica supranatural. Dios actuando a través de trompetas y de teas que se encienden y sobre todo temblores y las murallas de Jericó caen y todo ese asunto. Entonces, absolutamente siempre va a haber, reitero, una ayuda sobrenatural de parte de Dios para el pueblo. De hecho, Dios quiere hacerlo de esa manera. Incluso cuando Dios lo hace, de eso es para que, reitero, el pueblo de Israel no piense que son ellos. Y por eso recordarán ustedes el censo que hace David en Israel. ¿Recuerdan ese episodio que está en el libro de 1 de Samuel, capítulo, creo que es 21, si no estoy equivocado, o 2 de Samuel, permítanme. Hay un censo en alguna ocasión que hace David. 2 de Samuel 24, pastor. Bien, gracias, gracias. 2 de Samuel 24, hay un censo que David hace de Israel. Los censos en la antigüedad, tanto en Israel como en los demás pueblos, son vistos de manera sospechosa, como algo incluso hasta satánico. ¿Por qué? Mire, yo le digo una cosa, tenga en cuenta que cada vez que los gobiernos mandan a censar a su gente, ellos siempre van a intentar dar una justificación X, pero realmente no es así. Usualmente cuando viene un censo a las poblaciones, lo que vienen son impuestos, ¿ya? Entonces, ese censo no es visto con buenos ojos y hay finalmente un castigo en el cual terminan muriendo 70,000 inocentes. Recordarán ustedes el episodio. ¿Por qué? El Señor no quería que David después dijera, uy, tengo cuántos miles de soldados y eso está muy bien porque entonces voy a poderle hacer frente a mis enemigos y empezar a hacer cálculos humanos de que si él viene contra mí con 30,000 y yo tengo 70,000, entonces fácilmente lo supero. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que Israel siempre entienda que las guerras se ganan es por el poder de Dios. Recuerde que estamos hablando hoy del poder de Dios. Muy bien. De hecho, en el Antiguo Testamento, las tácticas de guerra vienen del sabio consejo del Señor. Entonces ellos se reúnen como pueblo y le preguntan al Señor, Señor, ¿vamos a ir a la guerra? Y si vamos a ir, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia bélica? ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? Leamos, por favor, algunos de esos textos donde es el Señor o su Espíritu, que el Espíritu Santo, obviamente, en el hebreo es el Ruach HaKodesh. Recordemos que el Espíritu Santo no vayamos a pensar que el Espíritu Santo empezó a actuar solamente allá en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. No, el Espíritu Santo está justo en el Génesis 1, cuando dice, y el Ruach del Señor revoloteaba, aleteaba sobre la faz del abismo. Ahí desde ya está actuando el Espíritu del Señor, que reitero, es el mismo Señor, ¿cierto? Y aquí en estos textos vamos a hablar que ya sea el Señor o el Espíritu del Señor están dando consejo sabio en cuanto a las guerras que Israel tiene que pelear. Leamos algunos de esos textos, por favor. ¿Alguien que me colabore? ¿De cuál, por pastor? Perdón. Ese es ¿De qué uno. libro? Yo tengo 1 de Samuel 23 y dice, debo ir a atacar, le preguntó a Dios, debo ir a atacar a los filisteos y Dios le contestó, ve y atácalos, salva a la ciudad de Keilah. Imagínense, gracias, muy amable. Entonces David le pregunta al Señor, ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y el Señor le dice, sí, vaya y libere a la ciudad de Keilah. Entonces fíjense cómo la guerra se hace a partir del sabio consejo del Señor. Aquí hay una diferencia entre los profetas, digamos, paganos, los profetas de otros pueblos. Ellos utilizaban otros medios para consultar si los dioses querían que ellos fueran a pelear, los reyes. Ellos practicaban una cosa que se llamaba extispicia. Eso era una práctica en la cual ellos abrían el vientre de un animal, o podría ser un carnero, cosas así, lo abrían y empezaban a analizar el hígado y otros órganos del cuerpo del animal. Y depende
la apariencia de esos órganos, entonces ellos decían, sí, rey, es la voluntad de los dioses que salga a la guerra. O también ellos lanzaban una paloma al aire y de acuerdo al rumbo que tomaba la paloma, entonces decían si es la voluntad de los dioses que vaya a la guerra o no. Porque en el Antiguo Testamento y en todo el Oriente Antiguo, cuidado, las guerras en su sentido lato siempre eran mandadas y patrocinadas por los dioses. Entonces, por eso se habla muchísimo de la famosa Guerra Santa. ¿Han escuchado hablar de la Guerra Santa? Y han escuchado hablar de la famosa yihad de los musulmanes. Entonces, eso tiene que ver con ese concepto de que Dios quiere la guerra. De hecho, ese es un caballito de batalla que incluso con las famosas cruzadas, eso se dio. La famosa guerra era Dios así lo quiere. Esa era la consigna de las cruzadas. Dios así lo quiere y así fueron como unas 7 cruzadas y mataron miles y miles de personas que porque Dios así lo quiere. Por otro lado, la famosa yihad musulmana es porque Alá necesita que destruyan a todos los infieles. ¿Qué es un infiel para un musulmán? Aquel que no acepta el Islam como religión y Alá como Dios. Pero entonces, en sentido lato, absolutamente todas las guerras son patrocinadas, mandadas por los dioses. Eso es una justificación muy tremenda, porque si Dios quiere que salgamos a la guerra, pues tenemos que hacerlo. Y ahí están entonces esos otros textos. No sé si alguien tiene algún otro texto de estos. Yo tengo Números 14, 44, 45. A ver, se perdió. Dice así. Sin embargo, pequeñita la letra. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Bien, entonces ahí estamos hablando desde el versículo 41, habla de cómo se le pide un consejo al Señor. Y finalmente el Señor dice, no suban, perdón, y ellos subieron y entonces encontraron una destrucción de parte de sus enemigos. Reitero, las tácticas de guerra vienen de parte del sabio consejo del Señor. ¿Listo? Por otro lado, al Señor también se le consagra un aspecto muy importante de la guerra, que es el famoso botín. La Biblia habla mucho de otro aspecto. Entonces, fíjense, tenemos ya cuántos términos relacionados con la guerra. Uno, que es el término Geber, que como les comenté, es el término para poder, ¿cierto? Otro es el término Zeba o Zebaot en plural, que es ejércitos. Ejércitos o también huestes. Huestes porque les había comentado que ejército tenía que ver, o hueste tiene que ver con también las huestes celestiales, ¿no? El ejército de los cielos. Muy bien. Y hay otro término para guerra, o más bien relacionado con la guerra, que es un término muy, muy importante en el Antiguo Testamento, que es el término Jerem. Ojo con este término. Este término Jerem es lo que se ha traducido como anatema. Quedó muy, muy arriba escrito y no sé si no alcanzo a ver bien. Ahí, perfecto. ¿Ahí lo ves? Bien, bien. Ok, gracias. Es el término Jerem. Esto es lo que en la Biblia se ha traducido como el famoso anatema. Este término Jerem tiene algunos cognados. Recordemos que cognados son palabras familiares o palabras muy similares en lenguas familiares. Ustedes han escuchado hablar de el grupo extremista islámico Boko Haram. Escuchen la segunda palabra de esa frase, Haram, y escuchen la similitud con Jerem. Boko Haram significa la educación prohibida, y ellos, reitero, son un grupo islamista que lo que pretenden es que toda educación de aquí de Occidente tiene que ser, digamos, destruida y que la única educación debe ser la del Islam. Y también este término tiene un cognado
con el término harem. ¿Recuerdan ustedes el término harem? Harem significa, es una parte de la casa a la cual solamente podían ingresar el hombre de la casa porque era la parte reservada para las mujeres. ¿Ya? Es decir, en los tres ejemplos que le estoy dando, Jerem y Boko Haram y Harem, hay una connotación, hay una pluralidad y es la prohibición, lo que es prohibido, ¿ya? En el hebreo, Jerem, reitero, es lo que se ha traducido como anatema. Y el anatema era el botín consagrado a Dios. Ahora, esa palabra no necesariamente tiene que ser maldición, usualmente se ha traducido como maldición, pero no es solamente maldición, sino que también puede traducirse como bendición o separado para. Entonces, cuando una persona o una población eran muy perversos, el Señor dice, esto es Jerem para mí, es decir, está consagrado para una destrucción total. Pero por el otro lado, ese Jerem también está dado para hablar de lo que es consagrado para Dios, para el servicio de Él. Ejemplo, Israel es Jerem para Dios, porque el Señor dice, sepárenme esto para destrucción o para mi servicio. Y cuando es para destrucción, reitero, es porque es muy perverso, muy malo, o cuando es para servicio del Señor, es porque el Señor ve una actitud de un corazón adecuado. Por ejemplo, la tribu de Leví es Jerem para Dios. Entonces, ese término Jerem tiene una doble connotación de maldición y de dedicación a Dios para el servicio o dedicación para destrucción. Pero en fin, a eso es a lo que se le conoce como el botín de guerra en la Biblia. Y ese botín de guerra se le consagra al Señor. Leamos por favor Josué capítulo 6, versículo 17, o 1 Samuel 5:3 o Deuteronomio 13:16, cualquiera de esos textos, leamos por lo menos uno. Mire lo que dice, por ejemplo, el 1 Samuel 15:3. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas y ovejas y camellos y asnos. Entonces, aquí está el término Jerem en este concepto que está acá. Ve y mata todo, ¿ya? Ve y destruye todo. Ahora más adelante le diré cuáles son algunas de las posibles explicaciones de por qué se dice mátenlo todo, quémenlo todo, ¿ya? Pero es bastante fuerte el concepto. Ahora, este Jerem acá tiene una connotación muy interesante y es que parte de que el Señor dice mátenlo todo, quémenlo todo, es porque el Señor no quiere que Israel experimente la guerra como modus vivendi. Es decir, perdóneme, la guerra es lo que más dinero da en el mundo. Por eso guerras siempre habrá. En este momento hay más o menos en el mundo unos 60 u 80 focos diferentes de guerra en el mundo en este momento. ¿Y por qué se da eso así? Porque la guerra da muchísimo dinero. O sea, la guerra enriquece a las personas que la llevan a cabo. Incluso las grandes empresas productoras de armas y municiones patrocinan esas guerras en ciertos focos de guerra para que ellos lo que necesitan es vender armas y municiones. ¿Quién las compre? Pues no importa. De hecho, ellos muchas veces lo que hacen es patrocinar las dos partes de un conflicto, a veces dándoles armas, ¿cierto? Para que sea, digamos, como muy productivo para ellos. Israel no debe reconocer o experimentar que la guerra puede ser utilizada como modo de vida. Y por lo tanto el Señor dice, quémenlo todo, dáñenlo todo. De ahí también que una de las explicaciones que hay para cuando cuando Saúl le perdona la vida al rey Agag y le perdona la vida a lo más bonito de los animales y todo ese asunto, dice, una justificación es, no, pues es que estaba muy bonito, si queríamos dedicárselos al Señor. No. ¿Por qué Saúl lo hace? Porque, como les comenté, Israel no tiene un ejército enemigo, un ejército formalmente establecido. Y en ese momento, lo que Israel hace es contratar soldados
que son mercenarios. Israel inicialmente contrataba mercenarios para que les ayudaran a pelear las guerras. Un caso de esos es Urías el Eteo. ¿Se acuerdan Urías? Urías no es de Israel, Urías es el Eteo. Por eso le dicen, o también en la Biblia le dice Urías el Hitita. Y Urías es de los eteos los eteos eran conocidos por ser soldados mercenarios que se alquilaban a cualquier ejército que les pagaba, correcto, para ellos pelear esas guerras. No era que le interesara al país ni con quién peleaba, sino que sencillamente ellos lo habían contratado para pelear y matar gente y vivir de esa manera. Urías el Eteo es un ejemplo de eso, llega a Israel, en Israel conoce al Dios de Israel y se queda, ya no como un soldado mercenario, sino que hace suya la causa de Yahvé. Eso es como lo que se plantea. Pero entonces Saúl tiene varios soldados mercenarios que obviamente ellos no entienden la causa del Señor, ni les interesa a Saúl como rey ni nada, y él tiene miedo de que esos soldados se devuelvan y lo maten, y por lo tanto él conserva a esos animales, como quien dice, por lo menos que cojan eso como pago de esta guerra que llevamos a cabo, y listo, y yo me libro del precio o del sueldo que les tengo que pagar a ellos, ¿ya? Entonces, por todos esos asuntos, el Señor quiere que la guerra, el resultado de esa guerra económico sea destruido, que no se reconozca que la guerra les puede dar muchísima plata a ellos. ¿Listo? Entonces, por eso la Biblia habla de que conságrenme eso. Ese botín es mío, dice el Señor, y por lo tanto hay que conservarlo de esa manera. O sea, y ese es el mismo anatema que se habla en Josué. Es el mismo anatema. Ese concepto del anatema está en todo el texto del Antiguo Testamento. Es lo que en Josué violó a Acán, ¿se acuerda? Que se robó el manto babilónico, los lingotes de oro y los escondió en su tienda. Ese es el mismo concepto del anatema que está ahí. Es decir, el anatema, en gran medida, reitero, es el botín de guerra que Dios dice, necesito que me lo consagren a mí. Muy bien. En las invocaciones del arca se implora a Yahvé que haga valer su eficiencia guerrera. Otro concepto que tenemos acá relacionado con la guerra, aparte del Geber, aparte del Sebaot, aparte del Jerem, es el concepto del arca. El concepto del arca, el arca del pacto. ¿Recuerdan ustedes el arca? Y otro concepto muy importante es una ciudad, la ciudad de Silo, o Shiloh, como se dice en el hebreo. La ciudad de Silo y el arca. El arca durante muchísimo tiempo fue el estandarte de guerra. Es decir, el arca, precisamente el texto que leíamos ahora, el de Números creo que fue, hablaba de cómo el arca estaba, ¿cierto? Y el arca era como la materialización de la presencia de Dios en la guerra. El arca era el estandarte de la guerra y ellos tenían incluso un formulario. Cuando el arca se levantaba o ellos la empezaban a cargar, decían unas frases. Y cuando el arca descansaba, es decir, la descargaban, también tenían otras frases ahí en Israel. Y el arca era, como reitero, la materialización de la presencia del Señor. Miren lo que dice en Números capítulo 10, versículo 35. Estamos hablando hoy de un tema que es otra de las características de la naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento, o como también hemos dicho, atributos o perfecciones. El poder de Dios. Y el poder de Dios, reitero, en el Antiguo Testamento se basa en la guerra, en la actividad bélica de Dios. ¿Listo? ¿Qué dice Números 10:35? Uno de los formularios de los cuales le estaba hablando cuando el arca se movía o se quedaba quieta era este. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Señor, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca se detenía, decía, descansa, Señor, entre los millares de Israel. Entonces, esa era una fórmula, como una invocación que se hacía al Señor en el momento en que, reitero, el arca se movía o descansaba. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en
En conclusión, en el Antiguo Testamento hay una terminología muy utilizada, muy común para la guerra y para la guerra del Señor. Por ejemplo, mire lo que dice en Isaías 63:1-6. Ese texto uno lo lee y es una cosa realmente impresionante lo que propone o la manera en que se describe al Señor, porque se describe bastante fuerte. Isaías 63, mire lo que dice. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Recordemos que anteriormente se creía que Dios vivía en Edom y que de Edom Dios vino a gobernar en Israel. En ese momento no se reconoce la omnipresencia de Dios, es decir, un Dios como estando presente de manera universal en todo lugar. No. Aquí este Dios del cual se está hablando es un Dios que viene de Edom, porque Dios vivía antes en Edom y desde allá viene a gobernar, reitero, en Israel. ¿Quién es este que viene vestido con esplendidez y que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que habla en justicia y que soy grande para salvar. Y mire lo que dice el versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado un lagar? Y él responde, he pisado yo solo el lagar de los pueblos. He pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Con mi ira pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Fíjese las características guerreras de Dios que menciona ahí. Una cosa impresionante. Pastor, Fue tanta la muerte y fue tanta la sangre que sus pastor, vestidos. Sí. ¿qué relación tiene el versículo 1 de Salmo 68 cuando el salmista, el rey David, dice: levántese Dios, se han esparcido tus enemigos y huyan de su presencia los que te aborrecen? Con el capítulo 10, versículo 35 de Números. Obviamente ambas son, como le comento, alusiones al poder guerrero del Señor en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento muestra su poder peleando contra otros pueblos. Recordemos que es una época enoteística, ¿se acuerdan? Es una época enoteística en la cual el enoteísmo, siempre tengamos presente ese concepto. El enoteísmo es Dios solamente se mete con Israel cuando es el Dios de Israel. Pero el Dios de los filisteos es otro, el Dios de los cananeos es otro y el Dios de los babilónicos es otro. Y esos dioses están en contiendas continuas, peleando continuamente. Y cuando un ejército se enfrenta con otro ejército, no es solamente los ejércitos que están peleando, sino son los dioses que pelean entre ellos mismos. Y cuando un ejército destruye a otro, es porque el ejército del dios que ganó es más poderoso que el otro dios. Por eso es que cuando Israel pelea con los filisteos y el arca es tomada, Israel pierde la batalla. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que hicieron los filisteos? Tomaron el arca y la llevaron al templo del dios Dagón. Lo llevan como una ofrenda ante el dios Dagón, diciendo: Dios, Dagón, tú eres más poderoso que el Dios de Israel, lo venciste y aquí te traemos la representación del Dios de Israel, que era el arca, y la traemos como una ofrenda delante de ti. Recordemos que a la mañana siguiente el Dios Dagón amanece en el suelo, destruido y todo ese asunto. Pasa exactamente lo mismo cuando el rey Nabucodonosor viene y destruye Jerusalén. Recuerde que llevan allá los utensilios, una cantidad de cosas. No encuentran una materialización del Dios de Israel y por lo tanto llevan los utensilios del templo al templo del dios Marduk, que era el dios principal de la cosmogonía babilónica. Pero es eso, era una guerra.
¿Dónde está o dónde nosotros podemos ver esos conceptos en la Biblia? Permítame, por ejemplo, en 1 Samuel, si no estoy equivocado. A ver. Ese concepto del enoteísmo, porque la palabra enoteísmo no está en la Biblia como tal, pero el concepto sí está. Miremos, por ejemplo, 1 Samuel capítulo 4, versículo, bueno, leamos casi todo el capítulo, por lo menos los primeros versículos. Mire lo que dice, por ejemplo, 4:2. Los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campamento de batalla como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Ojo, vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto del Señor para que estando en medio de nosotros nos salve de manos de nuestros enemigos. Ellos dicen, no, es que seguramente Dios no estaba con nosotros. Vayamos y traigamos el arca y cuando el arca esté en nosotros o en medio de nosotros, ahí sí la cosa va a ser diferente. Y mire, bastante curiosa la reacción de los filisteos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habitaba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, y Finés estaban allí, etcétera, etcétera. Al escuchar, versículo 6, al escuchar los filisteos las voces de júbilo, dijeron, ¿qué gritos de júbilo son estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y exclamaron, ay de nosotros, pues hasta ahora no había sido así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de mano de estos dioses poderosos? Entonces fíjense que ellos consideraban que si el arca del pacto no estaba en Israel, no estaba en el campamento, Dios no estaba en el campamento. Y los filisteos dicen, ha venido Dios al campamento. ¿Qué era lo que había venido? El arca. Pero ellos decían, ha venido Dios al campamento de los filisteos. Por otro lado, también hay algunos textos que mencionan que Israel estaba peleando con un pueblo. No sé si usted se acuerde de ese pasaje. Y ellos decían, es que el Dios de ellos es un Dios de los montes. Y por eso nosotros no podemos pelear con ellos en el monte, porque si peleamos con ellos allá, obviamente ese Dios nos va a ganar. Pero llevemos a Israel a los valles y verá que ahí en el valle sí lo podemos destruir. Permítame a ver si consigo este texto. No sé si usted lo ha leído. Eso es puro enoteísmo. Eso es como la práctica enoteística que está ahí, ¿correcto? Entonces, Dios tenía que demostrarle a los otros pueblos que Él era un Dios muy poderoso. Mire, el texto que le estoy diciendo está en 1 Reyes capítulo 20. Mire lo que es el versículo 23. Los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Pero si peleamos con ellos en la llanura, de seguro los venceremos. Porque en esa época se creía que los dioses tenían ciertas características, y entonces los dioses de los sirios eran dioses de las llanuras, mientras que el Dios de Israel era Dios de los montes, y por eso los cogieron en el monte y los destruyeron. Pero perdón, peleemos con ellos en el valle y verá que nuestros dioses son mejores en la guerra en el valle y les vamos a ganar. Mira lo que dice el versículo 28. Se presentó entonces el varón de Dios ante el rey de Israel y le dijo, así ha hablado el Señor, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta multitud en tus manos para que sepan que yo soy Jehová. Ahí está. Entonces, obviamente tenía que haber una confrontación muy grande, y esa es una de las explicaciones de por qué Dios mandaba matar mujeres, niños, ¿cierto? Y absolutamente todo. Porque necesitaba demostrar que Él era el Dios más poderoso para Israel y para todos los pueblos. Reitero, es una época ¿qué? Enoteística. Ojo con ese término, enoteísmo. ¿Listo? Con frecuencia en la Biblia se le llama al Señor el Jehová Gibor, o el Jehová valiente, o el Yahvé valiente, como en Isaías capítulo 9, versículo 5, o versículo 10 o versículo 21. Leamos por lo menos uno de esos textos. Isaías 9.
versículo Isaías 9:5. Mire lo que dice. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, etcétera. ¿De quién está hablando ahí? Obviamente del poder del Señor. Y mire lo que dice en el versículo perdón, en el 10:21. Acontecerá, voy a leer desde el 20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. Un resto volverá y el resto de Jacob volverá al Dios fuerte. Ahí en el hebreo está el tetragrama acompañado del término Gibor que les había colocado anteriormente, el primero, el Geber. Es esto, porque al Señor se le llama el valiente, es decir, el Gibor. Al Señor también se le llama el valiente en la batalla, según el Salmo 24:8. O también se le llama en Sofonías 3:17 el valiente que presta su ayuda a Israel. O también se le habla y se le denomina el valiente que devuelve al pueblo de Israel desde el exilio a su casa, en Isaías 42:13 o el Salmo 65. Entonces, en esos momentos es que se pretende que Israel reconozca a su Dios y que Israel reconozca también que ellos estaban en el exilio en Babilonia, no, ojo con lo que ellos pensaban. Por el enoteísmo, como les comenté, ellos pensaron que el dios Marduk era un dios más poderoso que el dios de Israel. Finalmente el dios de Israel encontró un dios que es más poderoso que él en la batalla y ese dios nos destruyó y por eso estamos nosotros aquí en Babilonia en el exilio. Y el Señor les dice, oiga, no sean descarados. Ustedes están en el exilio porque ustedes hicieron muchas cosas malas y no cumplieron la ley y no acataron el mensaje de los profetas. No es porque el dios Marduk me haya vencido a mí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por eso uno de los nombres de Dios o de los títulos de Dios en el Antiguo Testamento es el Yahvé Sebaot, que es el Jehová de los ejércitos. Esa es una expresión muy importante de Dios en la guerra. Y por eso también en el Antiguo Testamento se ve muchas veces a Dios con rasgos temibles, feroces, terroríficos. Y por eso hay muchos personajes que ven al Dios del Antiguo Testamento como un ser que está de manera natural inclinado a la ira y que ese Dios se deja llevar de la ira de una forma temible, espantosa. ¿Y cómo nosotros vamos a encontrar o a intentar buscar propiedades como el amor, como la misericordia en ese Dios del Antiguo Testamento? No. ¿Para qué si ese es un Dios de la guerra? Pero perdón, hay que ver este concepto del poder de Dios y de la guerra de Dios en todo, digamos, su esplendor, como lo hemos intentado mostrar en esta mañana. ¿Listo? Preguntas de este concepto del poder de Dios en el Antiguo Testamento. Sí, Eloy, por favor. Bueno, yo quería hacer una pregunta mientras que Eloy se escucha por ahí. O sea que en el tiempo del rey David ya existían los mercenarios. Sí, antes del rey David. De hecho, y discúlpeme lo que voy a decir acá. Ojalá que nadie se me salga de la clase porque alguna vez dije esto en la universidad y se salió un estudiante y, mejor dicho, se me formó un problema. David era un guerrillero. Antes de ser rey David, David fue un guerrillero. Un guerrillero en el sentido no de la guerrilla colombiana que violan, secuestran, matan, no. El concepto de guerrillero es una persona que se levanta en armas contra un poder que él considera un poder que es abusivo, que es ilegítimo y se levanta en armas contra ese poder. Ese es exactamente lo que pasa con David. David era un guerrillero.
David, tal cual, la guerrilla cobrándole vacuna a la gente, le cobra vacuna a Nabal. ¿Recuerdan ustedes el momento en que Nabal está escribiendo ovejas y le dice David, Nabal, nosotros te hemos servido y haga el favor y nos da algo para mí y mis hombres? ¿Recuerdan ustedes? Y Nabal, como todo ciudadano de bien, dice, no, yo no le voy a pagar vacuna a este. Lo que David le está haciendo es cobrándole una vacuna, literalmente. Nabal dice, no, yo no le voy a pagar vacuna a usted, ¿cómo se le ocurre? Y entonces por eso David dice, voy a subir y voy a destruir a todo lo que tiene Nabal y lo voy a matar a él. Se entera Abigail, recordemos, ya conocemos la historia, se entera Abigail, va en secreto, habla con David y finalmente dice, listo, no lo voy a destruir, ¿ya? Pero eso es exactamente lo que está pasando. Entonces el mismo David es un guerrillero que encuentra otras personas que se acuerda cuáles son les decía al inicio, los pobres, los amargados, los endeudados, los afligidos, y son gente vagos realmente, que se unen a David, que no tienen nada más que hacer. Todos ellos son esos mercenarios, que después muchos de ellos empiezan a ser parte del ejército de los famosos valientes de David. Eso es otra cosa, que ahí habla precisamente de cómo se prestan para que el Señor los restaure y todo ese asunto, ¿ya? Pero eso está pasando ahí. Entonces, claro, mercenarios, de hecho, un dato más, David se ofrece como mercenario ante los filisteos. ¿Recuerdan ustedes el caso? Que David pelea un tiempo con los filisteos, a favor de los filisteos, siendo estos los enemigos de Israel, cuando está huyendo de Saúl. Y en un momento dado los filisteos van a pelear contra los israelitas y algunos de los filisteos le dicen al general del ejército, le dice, disculpe, un momento, no vayamos a llevar a David a esa guerra porque David de pronto en la guerra se nos puede devolver a nosotros y nos mata a nosotros y obviamente sería un muy buen momento y una muy buena oportunidad de llegar o de volver a Israel y buscar el favor de su Señor. Hemos leído el texto. ¿Qué está haciendo David ahí? David se ha alquilado como mercenario a los filisteos. Entonces ese concepto de mercenario, eso no es de ahora, eso no es de, infortunadamente, ciudades aquí en Colombia como Palmira, tienen fama de que los mejores mercenarios o los mejores sicarios están en Palmira. Y cuando una persona quiere un mercenario o un sicario matar a alguien, viene y lo contrata a Palmira, tristemente, tristemente. Pero es así. Eso, los mercenarios o los sicarios, eso no es de ahorita, eso han existido siempre. Muy bien. Pastor, en esa guerra que tuvo Moisés con Amalek, que él, si bajaba las manos, perdía, que si las subía, todo lo ganaba. ¿Cómo actúa Dios ahí en esa batalla? Sí, actúa precisamente como un apoyo moral y bélico al levantar las manos, Moisés, pero también actúa ayudando a Josué, que está allá abajo en el valle peleando por, en ese caso creo que son los amalecitas, ¿no? En Refidim. Entonces actúa de las dos maneras. La idea es que Moisés con sus manos levantadas es como una especie de antena, discúlpeme la expresión, que está en contacto con el cielo, ¿ya? Y que si él las baja, como que esa comunión con el Todopoderoso, como que se interrumpe y por lo tanto sus enemigos avanzan. De ahí que entonces le tengan que ayudar al tener las manos levantadas para tener esa comunión o esa interacción o esa comunicación con Dios. Entonces, reitero, las guerras en el Antiguo Testamento son siempre una evidencia del poder de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, preguntas.
Pastor, valorando el poder de Dios a través de sus manifestaciones y testimonios, donde ese Dios grande y temible liberaba, ¿no? Le daba esa batalla libertadora y compartida allí al pueblo de él. En sus momentos de guerra, en sus momentos difíciles, ¿sí? Podemos allí reconocer que ese es un atributo tan propio de Dios, y que no otro Dios, ¿sí? Puede tenerlo, porque a través de los ejemplos que usted nos ha traído en esta mañana, podemos ver que él se muestra individual, se muestra específicamente, generalmente, colectivamente, comunitariamente, se puede manifestar personalmente, sí, de manera que ese poder de Dios es algo en él propio, sí, donde él ejerce la autoridad, pero también la misericordia, asimismo su sabiduría y su juicio, sí, y que esto queda como una evidencia de que solamente él tiene ese atributo. Sí, precisamente la guerra lo que pretende resaltar es ese atributo de Dios, que lo que se pretende mostrar es que es el más poderoso de todos, que no hay Dios que le gane en la guerra. Y de hecho Israel lo reconoce así. El problema de Israel con Dios no fue en el campo de la guerra, porque Israel le demostró absolutamente que siempre le podía vencer. ¿Sabe dónde fue el problema de entre Dios e Israel? Cuando Israel entra a la tierra prometida y tiene que empezar a hacer producir esa tierra. Recuerde que Israel son grupos nómadas, transhumantes, ¿ya? Y cuando ellos ingresan a la tierra prometida, ya pasaron del nomadismo a la sedentarización. Y tienen que empezar a mirar cómo hacen producir esas ciudades. Cuando es nómada no tienen que sembrar ni nada, sencillamente recogen de lo que la tierra les da. Pero cuando están en la sedentarización, ellos tienen que empezar a mirar cómo empiezan a hacer producir esa tierra. Y resulta que como ellos no sabían cultivar, no manejaban las técnicas de la agricultura, ni conocían los productos que se trabajaban ahí en Canaán. Recordemos que cuando estaban en manos de los cananeos, cuando se envía a los espías a reconocer la tierra, recuerden que los racimos los tienen que traer entre dos personas porque son muy grandes. Pero Israel empieza a cosechar en esa tierra y unos tomates pequeños, unas cebollas pequeñas, y dicen, ¿y acá qué pasó? Entonces ellos dicen, el Dios de Israel es un Dios muy bueno para la guerra, pero para eso de las cosechas y de la agricultura como que no es muy bueno. Lástima, no es muy bueno. Y ellos dicen, entonces, ¿qué hacemos acá? Como los cultos de fertilización son muy comunes en todas las religiones y se le atribuye la fertilización, la fertilidad de la tierra, de las mujeres, de los animales, se le atribuye a los dioses. Entonces ellos empiezan a buscar un Dios que sea muy bueno para eso, para la fertilización, y encuentran al Dios Baal, al Dios cananeo. Entonces, Dios de Israel, tú eres muy bueno para la guerra, pero a ver, es que ya no necesitamos un Dios de la guerra, porque ya estamos aquí, ya tenemos la tierra. En este momento necesitamos es un Dios de la fertilidad. Y qué pena con usted, pero es que usted no es como muy bueno en la fertilidad. Entonces le echamos mano a este Dios Baal, que ese sí es muy bueno en la fertilidad. Y por eso fue que fue tan exitoso el culto al Dios Baal. Y por eso fue que fue tan complicado para los profetas proscribir ese culto baalístico. Y ese culto fue tan exitoso en Israel que fue lo que terminó llevando al pueblo de Israel a los exilios tanto del norte como del sur. La adoración al Dios Baal, entre otros, porque era un Dios muy bueno para las cosechas. ¿Ya? Entonces, reitero, al Dios de Israel no le gana a nadie en la guerra. Bueno, el único que le ganó fue el Dios Marduk, decían ellos, los que habían sido llevados al exilio. Pero en cuanto a las cosechas, en cuanto a la fertilidad de los animales, de las mujeres, de la tierra,
a ese sí fácilmente le gana el dios Baal. Esas eran las dinámicas que ellos tenían en ese momento. ¿Por qué? Porque es una época, ¿qué? Una época enoteística. Y en ese enoteísmo dependía las características que tuviera ese dios, asimismo entonces era el éxito en la adoración a ese dios. Por eso el culto al dios Baal fue un culto tan exitoso, reitero, no solamente en Israel, sino que fue exitoso en todos esos lugares, porque todos necesitaban era la fertilidad de mujeres, animales y la tierra. ¿Listo? Pastor, ¿y qué pasa hoy en día con esos cultos o adoraciones a por lo menos a otros dioses como el budismo, como esas otras culturas? ¿Eso se traslada a esta época o qué pasa con eso? Por ejemplo, esa es una muy buena pregunta. Me hiciste acordar de una pregunta que me hizo un estudiante en la universidad. Me dice, profe, ¿conoces en esta época algún grupo étnico que adore al dios Baal? Y le dije, sí, sí lo conozco, pero no es un grupo étnico que esté por allá en unas montañas o en un desierto por allá adorando a ese dios Baal. ¿Sabe quiénes son los más adoradores del dios Baal? Ojo con esto, teología de la prosperidad. Todo lo que usted aprenda como teología de la o que escuche como teología de la prosperidad es el mismo culto al dios Baal con otro nombre. Pero es ese culto, o sea, cuando usted le digan de pactos, de siembras, de primicias, de cosas de esas, pacte con Dios para la sanidad de su hijo, pacte con Dios para la salvación de su esposo, pacte, falso, eso es el culto al dios Baal, ahora con el nombre de teología de la prosperidad. No se deje engañar, Dios no actúa de esa manera. Entonces, Porque es, infortunadamente, el culto al dios Mamón, el dios Baal es, digamos, tiene una similitud en el griego, que es el dios Mamón, porque recordemos que Mamón en el griego es dinero, el dios dinero. Ese es el dios que se adora en la actualidad. Y en la iglesia se adora a partir del concepto de teología de la prosperidad. Eso de pactos, siembras, semillas, toda esa situación, eso no es bíblico, no es correcto y es una adoración a otros. Y claro, hay otras adoraciones a otros dioses que en la actualidad, por ejemplo, el dios Baal también era un dios tremendamente sexual, ¿no? Pero en fin, y también en la actualidad se adora muchísimo al dios de la guerra, al dios de la guerra también. Ya el dios del Antiguo Testamento con ese enoteísmo, habría que lidiar con esos aspectos muy bien, ¿cierto? Pero ya que en la teología cristiana, católica y cristiana evangélica, se muestra más ahora al Cristo, ¿no? Al Cristo que dice, amen a sus enemigos, ¿cierto? Perdonen. Pero en el Antiguo Testamento era el Dios de la guerra, ¿ya? Reitero, ¿por qué? Por la época enoteística que estaban viviendo. Ahora, ¿cómo se trabaja en la actualidad ese concepto del Dios de la guerra? Claro, en muchas iglesias se ha trabajado mucho el concepto de la guerra espiritual. Entonces, todo eso que en el Antiguo Testamento se trabajaba como guerra matando uno al otro, en la actualidad se trabaja mucho lo que se conoce como la guerra espiritual. Y por eso en muchas iglesias se trabaja mucho el de que todo el culto del martes o del miércoles es, hoy tenemos culto de guerra espiritual. Y ese culto de guerra espiritual es sencillamente orando y atando y desatando demonios por todo lado, que eso es muy válido y respetable. Lo que pasa es que guerra espiritual no se hace solamente de esa manera. Esa es una manera de hacerlo, pero hay otras maneras de hacer guerra espiritual. Por ejemplo, cuando usted abandera un proceso social. Aquí en Colombia necesitamos tanto que haya voces proféticas que se levanten en contra de la corrupción, por ejemplo. Entonces ahí se haría guerra espiritual. Y perdóneme, no estamos diciendo en el nombre de Cristo te ato, te reprendo, te meto al infierno, etcétera, etcétera. Pero sí se hace guerra espiritual abanderando procesos sociales. A ver, yo quiero abanderar el proceso de que no quiero que mueran más niños en La Guajira de desnutrición. Listo, entonces abandero el proceso, busco ayudas, mire cómo lo hago, etcétera. Eso es guerra espiritual. Usted está haciendo guerra espiritual en este momento
de una perspectiva sencilla. Cuando usted está en contra del presente sistema económico que se llama neocapitalista, que lo que pretende es esclavizarte y que estés endeudado permanentemente. Cuando tú tienes esa capacidad de pelear contra eso, ahí estás haciendo guerra espiritual. ¿Ya? Ajá. Bueno, yo he aprendido que dicen que en el principio la voluntad de Dios era que no se construyeran o se asentaran ciudades grandes, sino, o sea, como hay hoy en día, ¿no? Eso es correcto. Sí, es cierto. Ujú, En la Biblia las ciudades son malas. ujú, En la Biblia la ciudad esclaviza al ser humano, lo ujú. subyuga, le coloca unos paradigmas económicos que no son los más adecuados. Y el individuo termina perdiendo su identidad. Las grandes urbes no son adecuadas. En la Biblia, ¿sabe cuál es geográficamente hablando, el sitio más importante? Es el desierto. El Oh, desierto. La gente sale de los desiertos y va a los montes. La gente, perdón, sale de las ciudades y va o a los montes o a los desiertos. Como, ¿se acuerdan? Ustedes han escuchado hablar de los manuscritos de Qumran, la comunidad de Qumran. Es porque ellos salen huyendo de las ciudades y de toda esa corrupción y de toda esa materialización y banalidad que hay en las ciudades y salen y se estacionan, viven en el desierto y allá se establecen como comunidad. O hay otros que salen y están en las montañas. Recuerde que leímos el texto que decía que el Señor es Dios de las montañas. Entonces, el desierto y las montañas son buenos. En la Biblia las ciudades son malas. Y efectivamente cuando uno ve esas dinámicas cosmopolitanas, uno dice, claro, tiene razón. Porque definitivamente la cosmopolita, eso daña mucho al ser humano. Lo esclaviza, lo subyuga. Muy bien, sí. Preguntas. Entonces, en el Antiguo Testamento, si se ensalza el poder guerrero de Dios, no es porque se le conozca como un bárbaro destructor solamente. Es decir, el poder de Dios en el Antiguo Testamento no es caótico, no es satánico, como nosotros lo pensaríamos. Cuando Dios dice, mátenlo todo, quémenlo todo, definitivamente hay un porqué. Ejemplo, en el caso de los cananeos que les estaba hablando ahorita con la religión baalística, esa religión es de las más depravadas que existe o que ha existido en la tierra. Recordemos que la religión baalística es una religión tremendamente sexual. Las orgías, los cultos de ellos eran orgías. Cuando se acuerda la Biblia cuando dice que el pueblo de Israel comió y bebió y se levantó a jugar. Y dice que debajo de todo árbol frondoso jugaban. Ese jugaban es un eufemismo en la Biblia. Un eufemismo es una figura literaria que intenta opacar el verdadero significado para que no se escuche tan fuerte a los oídos del que escucha o a los ojos del que lee. Cuando la Biblia habla de que se levantaron a jugar, eso significa orgías. Comían y bebían, que eran parte de los cultos a esos dioses, y luego hacían orgías entre ellos. Eso era parte de las prácticas de la religión baalística. Entonces el Señor dice, quémenlo todo, mátenlo todo, destruyanlo todo, porque es que tanto hombres como mujeres están ya tan contaminados con eso. ¿Y por qué los hombres? ¿Y por qué los niños? Es que el niño termina superándolo a uno. Yo quiero que mi hija me supere a mí en todo, ¿cierto? Y entonces desde esa perspectiva, los niños terminan superándolo a uno, incluso también en la maldad, porque hacen lo que ven hacer a sus papás y aparte de eso lo que ellos también aprenden a hacer. Entonces ahí hay unas situaciones bastante lamentables y por eso, a ver, es como el cirujano, ¿cierto? Que sabe que todo ser humano tiene que tener dos piernas, pero le llega un paciente con el tejido de su pierna derecha todo necrotizado, todo eso, esa pierna ya está muerta, ya está toda negra, y el médico le examina eso y le dice, mijo, qué pena, pero le tengo que amputar esa pierna, porque si yo no se la quito, usted se va a morir de la infección.
Entonces, si bien es cierto, el ideal es que tengamos dos piernas, pero mi hijo le tengo que quitar esa pierna a usted, ¿ya? Es exactamente lo que Dios también hace con esos grupos. Entonces, si quiere que su humanidad, su creación humana siga existiendo, tengo que cortar este pedazo de acá, porque es que definitivamente ya no tiene más arreglo. Se les ha intentado dar solución a eso y que ellos como que replanteen sus posturas, pero no quieren. Por lo tanto, tengo que destruirlos. Tal cual hace ese cirujano con esa pierna necrotizada. ¿Ya? Entonces, una explicación es esta, la de la pierna necrotizada. Una segunda explicación es la del enoteísmo del que les hablaba en esas ocasiones, ¿cierto? Eso es. Una tercera explicación también hay que reconocerla. Cuidado con esto, ojo con lo que les voy a decir, que muy posiblemente no todas las guerras del Antiguo Testamento, no todas las guerras fueron mandadas por el Señor. Tenemos que tener en cuenta de que los reyes tenían también sus propios programas de expansión territorial y que muchísimas veces esos reyes justificaban sus guerras diciendo Dios lo mandó, Dios dijo. Es el caso, por ejemplo, que está en la Biblia con, a ver, este rey, bueno, el profeta Jimla, el Jeremías de Jimla, creo que es, si no estoy equivocado. Bueno, la verdad es que me toca revisar el... Pero todos los demás profetas le decían al rey, sí, salga a la guerra. Es la voluntad del Señor que salga a la guerra. Y entonces viene el rey y le dice, y habían 400 profetas diciéndole salga a la guerra. Y viene este rey y le dice, a ver, no tiene otro personaje que venga y le da otra palabra de parte del Señor. Y entonces dice, sí, por ahí hay otro, pero yo no, a mí no me gusta él porque nunca me dice las cosas que yo quiero. Josafat, el asunto está con Josafat. Y efectivamente viene el rey, perdón, el profeta y le dice, no es la voluntad de Dios que usted salga a la guerra. Y fíjese, muchos profetas le estaban diciendo que sí. Muchas guerras que se llevan a cabo en Israel no son mandadas por Dios, pero se intentan justificar de esa manera, tanto allá en Israel como en la actualidad. Muchas de las guerras, ¿se acuerda lo que le dije yo de las cruzadas? El lema de las cruzadas es Dios así lo quiere. Y con base en eso mataron una cantidad de gente. La guerra yihad, la musulmana, también le llaman la guerra santa, porque Alá lo quiere. Hitler. Pastor, no. Sí, le escucho. Tengo una inquietud, pastor. ¿Cree Sí. usted que puede salirse algo de las manos de Dios, tanto en el tiempo más remoto como en el presente? Ahí hay una situación bien interesante con eso que estás proponiendo. Que si se hacen muchas cosas sin la voluntad del Señor, todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Pero perdón, entonces Dios, ¿por qué lo permite? Porque parte de la perfección con la que Dios ha hecho al ser humano es lo que nosotros conocemos en la teología como el famoso libre albedrío. Haz lo que te venga en gana. Recuerda que tienes que dar cuentas de lo que decides hacer, pero puedes hacer lo que quieras. Y con base en eso, entonces podemos decir que obviamente Dios tiene, digamos, en el ser humano lo que se conoce como lo volitivo. Es tu voluntad también, ser humano, de que hagas lo que quieras. Tus actos van a tener consecuencias, pero yo te di libre albedrío. Desde esa perspectiva, habría que ver cómo se intenta explicar entonces eso, si realmente Dios tiene todo bajo control o no. Decimos sí, Dios tiene todo bajo control en el sentido de que todo llega, la palabra telos del griego,
todo marcha hacia un fin perfecto, un fin preestablecido por Dios. Y todo esto llegará a ese fin, pero en ese proceso el ser humano hace una cantidad de cosas que Dios no quiere que haga. Desde el principio del mundo con la caída del ser humano. Ahí está demostrando que está buscando su autonomía para no tener que preguntarle a Dios si lo que está haciendo es bueno o es malo. ¿Ya? Entonces, desde esas perspectivas tenemos que decir que son cosas que se hacen fuera de la voluntad de Dios. ¿Que se le han salido de la mano a Dios o que Dios ha perdido el control de esto? No, Dios tiene el control de todo esto. Pero son cosas Amén. que no deberían hacerse porque no son voluntad de Dios. ¿Ya? El texto que yo le estoy mencionando es en el Primero de Reyes, capítulo 22. Mire, por ejemplo, lo que dice en el 22:7. Y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta del Señor por el cual consultemos? Y el rey de Israel le respondió a Josafat, allí hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Se llama Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de ropas reales en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban de ellos, profetizaban delante de ellos. Ojo, habían como 400 profetas profetizándoles de sí, es la voluntad de Dios que salga a la guerra, hágale, va a ganar. Y envían por este profeta, y este profeta viene y le dice, Micaías les dice, no, no es la voluntad de Dios que vayan a la guerra. Al decirle eso, lo meten a la cárcel y le dice el rey desafiándolo, métalo a la cárcel a este, que me dice que no es la voluntad de Dios que vaya a la guerra y cuando venga va a ver lo que le voy a hacer. Nunca regresó, porque en la guerra lo mataron, porque no era la voluntad de Dios que fuera a la guerra y había una cantidad de profetas diciéndole, sí, vaya. Entonces, una tercera explicación de este concepto de la guerra es que realmente no todas las guerras de las que se le atribuye a Dios en el Antiguo Testamento son guerras de Dios o mandadas por Dios, sino que son guerras que los seres humanos programan para llevar a cabo sus programas de expansión territorial. Y eso, reitero, también se da en la actualidad. En la actualidad, por ejemplo, como guerras norteamericanas, guerras islámicas, no, guerras de otras partes del mundo intentando buscar supuestamente justicia. O la justificación más ideal de la guerra en la actualidad, ¿cuál es? La paz. Necesitamos, es la Pax Romana, ¿no? Con X. ¿Cuál es la Pax Romana? Necesitamos hacer la guerra para conseguir la paz. Y eso es lo más falso que hay, pero infortunadamente eso es lo más que se trabaja en la actualidad. Entonces hay que tener en cuenta esos conceptos, ¿no? Preguntas. Un comentario. Una de las características, bueno, no sé si en el mismo pasaje que usted leyó, pero cuando el Señor no les mandaba a la guerra, ellos lo que hacían era alianza con otros reyes, creo, ¿no? Pero no era la idea del Señor. La idea del Señor no es que ellos hagan alianzas con otros reyes, porque el Señor quiere demostrarle a Israel que Él puede solo con ellos, pero con la ayuda de estrategias supranaturales, pueden vencer a cualquier enemigo. Por ejemplo, mire lo que dice en 2 Crónicas 20:29. Porque esta guerra no es nuestra, sino de Dios. O en 2 Crónicas 20:15-17. No teman, no se asusten, salgan mañana al encuentro de ellos, pues el Señor estará con ustedes. Entonces, el pueblo de Israel no tenía por qué temerle a sus enemigos por más fuertes que estos fueran. ¿Se acuerdan de un texto con Eliseo y las bandas armadas que iban de Siria a pelear con Israel? Y los tenían rodeados. ¿Se acuerdan? Y el siervo de Eliseo, Jesse, le dice, uy, Señor, eso está muy complicado, no tenemos escapatoria. Y Eliseo ora y le dice, Señor, ábrele los ojos a este señor para ver exactamente lo que está pasando espiritualmente. Y se da cuenta entonces que eran muchos más los que estaban con ellos dos que los que estaban con las bandas armadas de Siria. Recordemos que el evento termina cuando estos personajes de manera sobrenatural quedan ciegos y el profeta los dirige
hasta su lugar y dice que de ahí ya no volvieron a venir bandas armadas porque dijeron esta gente no quiere pelear contra nosotros ni nos quieren hacer el mal. En fin, entonces la guerra es un asunto muy importante en el Antiguo Testamento y nosotros nos podríamos quedar aquí hablando de la guerra el tiempo que sea, porque este concepto de la guerra es muy importante. En la actualidad, ¿cuál es la guerra? Hubo un personaje que habló de la famosa, no sé si hayan escuchado hablar de la famosa guerra justa. Guerra justa. Porque reitero, como en la actualidad se trabajan tantos focos de guerra, pero ¿cuál sería la justificación para la guerra? El que trabajó eso de guerra justa fue Aristóteles. O sea, Platón habla del concepto de guerra justa, pero Aristóteles desarrolla el concepto. Y él decía algunas cosas, por ejemplo, como que la guerra para que fuera justa debía ser hecha por el Estado, debía ser entre dos ejércitos similares en fuerza, en número, en armas, no unas que tuvieran muchísimo armamento y otros que no lo tuvieran, ¿cierto? Y la Biblia también es muy clara cuando habla, creo que está en el libro de Números, si no estoy equivocado, capítulo 20, o Deuteronomio, perdón, 20, que habla de la guerra. Ahí está establecido todas las leyes de la guerra. Y eso es algo muy importante para el pueblo de Israel. ¿Listo? Porque la guerra pues tiene que ser algo, digamos, dentro de lo posible justo. Preguntas. Eso en cuanto al poder guerrero de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa. El famoso concepto de la ley del talión. De la ley del talión en el Antiguo Testamento. Porque a veces la gente critica mucho el de, no, pero es que la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Y cómo es ese asunto allá? Cuidado. La ley del talión está dada para contrarrestar la oda a la venganza que propone Lamech en Génesis 4. ¿Se acuerdan? Ustedes han leído cuando en Génesis 4, Lamech le dice a sus dos mujeres, 4:26, 20. Un día, 23, un día Lamech dijo a sus dos mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamech, escuchen mis palabras. A un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Si 7 veces será vengado Caín, Lamech lo será 70 veces 7. Esto que acabé de leer se conoce como la oda a la venganza, la alabanza de la venganza. Lo mejor es vengarnos y vengarnos hasta la saciedad, es lo que quiere decir este texto. Entonces, si alguien me hace a mí algo, yo Lamech les digo que me vengaré 70 veces 7, es decir, todas las veces que pueda vengarme de esa persona que me hace algo, me voy a vengar. Entonces, imagínense, si alguien le hace algo a una persona y esa persona se va a vengar toda la vida de él, ¿en dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a parar? Frente a esta oda de la venganza, surge la ley del talión. Un momento. Si se quiere vengar, que no es el ideal, pero si se quiere vengar, a ver, si le quitó un diente, quítele usted un diente a él, pero ¿por qué 70? ¿Por qué vengarnos toda la vida? Entonces ahí es cuando surge la ley del talión, para contrarrestar la oda a la venganza. Pero luego en el Nuevo Testamento el Señor dice, un momento, si alguien te va a golpear una mejilla, colócale la otra. Si te quita la túnica, entrégale también la capa. Si te obliga a llevar 2 veces una milla, el equipaje, llévale 2. Todo eso tiene que ver, esos conceptos, esos enunciados de Jesucristo, tienen que ver con hacer valer los derechos. No es usualmente cuando le dice, si alguien le va a colocar, le va a golpear su mejilla, colóquele la otra. No es que, ay, hágame un favor, lo que pasa es que yo soy cristiano, usted me acabó de bofetear acá, pégueme la otra mejilla, haga el favor, porque es que eso me lo enseñó mi maestro. No, eso no es ese asunto así. Es que usualmente en Israel a las mujeres y a los niños se les pegaba con la parte de afuera de la mano. Un hombre de igual a igual peleaba con la parte de adentro de la mano. Entonces, cuando se dice coloca la otra mejilla, el primer golpe
sería así, con la parte de afuera de la mano. Y cuando dice coloca la otra mejilla, el segundo golpe tocaría que se lo diera con la parte de adentro de la mano. En otras palabras, le estaría diciendo, oblíguelo a que lo trate como un igual. Porque reitero, los iguales peleaban con la palma de la mano. Cuando era una mujer, un niño o un esclavo, con la parte de afuera. ¿Ya? Al colocar la segunda mejilla, era el golpe con la parte de adentro. En otras palabras, lo que le está diciendo es, oblíguelo a que lo trate como un igual. Usted tiene unos derechos, haga valer sus derechos. ¿Ya? Por eso es que Jesucristo, en un momento dado, ustedes recuerdan que Jesucristo, cuando lo toman preso, antes de crucificarlo, hay un soldado que le pega, lo abofetea, ¿recuerdan ustedes? Y Jesucristo, ¿qué le dice a ese soldado? Él le dice, vea, hágame un favor, es que ahorita que usted me pega, yo recordé que les enseñé a mis discípulos que coloquen la otra mejilla acá al foro y me pegan el otro lado. No, Jesucristo no le dice así. ¿Sabe qué le responde Jesucristo? Le dice, si yo he dicho mal, dígame qué dije mal. Y si no he dicho algo malo, ¿por qué me pega? A ver, ¿por qué me pega? Reconózcame mis derechos, porque yo tengo derechos como ser humano. Entonces, es como lidiar con esos asuntos. Este concepto de la guerra definitivamente es para hablar muchísimo de él. ¿Listo? Preguntas. Bueno, este es entonces, con este tema, cerraríamos la segunda gran temática de nuestra materia. Recordemos que nuestra materia, ¿cómo se llama? Teología del Antiguo Testamento. Y de esa gran materia ya hemos visto dos grandes temas. Uno, los nombres y títulos de Dios en el Antiguo Testamento. Y dos, los atributos o perfecciones o naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento. Recuerden que yo les dejé un plan de curso y en ese plan de curso, la próxima clase, el jueves, iniciamos otro tema muy interesante. ¿Sabe qué otro tema vamos a trabajar? Los seres espirituales en el Antiguo Testamento. Los seres espirituales. Y esos seres espirituales son los ángeles, serafines, querubines, demonios y Satanás. ¿Cómo se trabaja eso en el Antiguo Testamento? Pero en esa otra temática la iniciamos la próxima clase, jueves a las 10 de la mañana, para los que están acá en Colombia, para Roland, para Alexandra, que están en Europa, entonces serán 5 o 6 horitas más. ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo adicional de este tema que vimos hoy? ¿O de la clase en general? Nada. Bueno, listo, muchachos. Entonces el Señor les bendiga, que estén muy bien, muchísimos éxitos y nos vemos el jueves en este mismo horario. ¿Listo? Bendiciones para todos. Muy bien. Luego. Bendiciones. Muchísimas gracias. Bendiciones para Mucho todos. gusto. Hasta luego.